Muchos saludos, mi nombre es Claudio Sandón, soy profesor de electricidad. En esta ocasión les quiero enseñar cómo hacer una instalación domiciliaria básica. La siguiente presentación tiene como objetivo mostrar de forma sencilla el desarrollo de una instalación eléctrica domiciliaria simple de principio a fin. Lo primero que debemos conocer o saber es cuáles son los elementos que posee una red eléctrica de baja tensión. Ahí en la figura, en el dibujo que se ilustra, hay tres postes de hormigón armado, típicos postes que uno ve en la calle, y cada uno de ellos posee 5 aisladores de losa. Cada aislador va a transportar un conductor de electricidad. El primer conductor, desde arriba hacia abajo, es el conductor de neutro. Luego viene la fase 1. Tenemos la fase 2 en el tercer conductor. En el cuarto conductor tenemos la fase 3. Y en el quinto conductor tenemos el alumbrado público. El alumbrado público es un conductor especial. Después vamos a saber por qué. Necesito presentarle a dos personas que van a hacer un trabajo en esta red. Les presento a Juan y les presento a Carla. Juan tiene un multitester y Carla también. Ambos multitesters son de las mismas características, la misma marca, y ambos van a medir voltaje o tensión, pero lo van a hacer en dos puntos diferentes de la red. Juan lo va a hacer entre el neutro y la fase 1, y Carla lo va a hacer entre la fase 1 y la fase 2. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es el voltaje que va a obtener cada uno? Revisemos. Juan le dio una lectura de 220 voltios. Sin embargo, a Carla le dio una lectura de 380 voltios. ¿Por qué a Juan? ¿Por qué a Carla le dieron voltajes distintos? Porque Juan midió entre neutro y fase. Si usted mide entre neutro, fase 1, fase 2 o fase 3, el resultado siempre va a ser aproximadamente 220 voltios. Pero cuando usted mide entre fase 1 y fase 2, o fase 2 y 3, o fase 1 y fase 3, el resultado siempre va a ser 380 voltios. Quiere decir que tenemos una red de baja tensión monofásica, 220 voltios, o una red de baja tensión trifásica de 380 voltios. ¿Qué es baja tensión? Baja tensión, según nuestra norma eléctrica, es todo aquello que está bajo los 1000 voltios. Vamos a observar una vista en detalle de un poste con sus 5 aisladores de losa y los 5 conductores que ya habíamos visto antes. Estos 5 conductores, para nosotros técnicos en electricidad, reciben un nombre de empalme eléctrico. Empalme eléctrico es el lugar físico donde se van a conectar todas las instalaciones de consumo en baja tensión. Viviendas, negocios, talleres, etc. Ahí tenemos una vista un poco más grande de la punta del poste con los 5 aisladores. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso. Quiero que ustedes me vayan diciendo el nombre de los conductores que vamos viendo, de acuerdo cuando vayan apareciendo. Correcto. Fase neutro, arriba el primero. Fase 1. Después viene fase 2.
luego fase 3 y por último nuestro conductor especial, alumbrado público. Tanto que mencionamos alumbrado público, pero no sabemos qué es, qué representa. Vamos a observar otra vez el empalme eléctrico con los 5 aisladores y los 5 conductores que ya habíamos estudiado, pero nos vamos a fijar específicamente en los siguientes conductores: en el primero, que es neutro, la fase 2, y el último, que es alumbrado público. ¿Qué relación hay entre en la fase 2 y el alumbrado público? La siguiente: vamos a realizar un puente eléctrico entre la fase 2 y el alumbrado público. Puede ser fase 1 o también puede ser fase 3, pero escogimos al azar fase 2. Si nosotros vamos con un multitester como el que tenía Juan o Carla, nos vamos a encontrar con 220 voltios entre el neutro y el alumbrado público. ¿Por qué 220 voltios? Porque todos los focos o equipos de iluminación que existen en la calle se alimentan con 220 voltios. ¿Cómo llevamos la electricidad de la red pública hacia nuestro hogar? Vamos a conocer el conductor o cable que nos va a llevar la electricidad desde el empalme eléctrico arriba en el poste hacia nuestra vivienda. Tenemos el conductor concéntrico. Existen dos medidas, 4 milímetros cuadrados y 6 milímetros cuadrados. ¿Por qué 4 milímetros cuadrados y 6 milímetros cuadrados? Acá en Chile, las empresas eléctricas de distribución, las que nos venden la electricidad, tienen una norma interna y nos dicen que si nuestro consumo es inferior a los 30 amperes, hasta los 30 amperes, la medida del conductor concéntrico va a ser de 4 milímetros cuadrados. Si la lectura de corriente sobrepasa los 30 amperes hasta los 40 amperes, que es el límite de automático en baja tensión, el concéntrico, el conductor concéntrico va a ser de 6 milímetros cuadrados. El conductor que está representado en la ilustración es el conductor de fase, y la malla que está un poquito más abajo es el conductor de neutro. Ambos están separados por esa capa negra que está al centro, que es un aislador. Si ambos estuvieran juntos, harían cortocircuito. Volvamos al empalme eléctrico, arriba. Fase 1, neutro, fase 1. Y nos vamos a conectar al empalme bajando con el conductor concéntrico. ¿Por qué fase 1? Porque no pudo haber sido fase 2 o 3. Eso solamente va a depender de la distribución que haga la empresa eléctrica. Cuando arriba en el poste, en el empalme, ya está conectado y el conductor concéntrico baja hasta nuestra vivienda, el cable que cruza la calle o que cruza el tramo desde el empalme hasta la vivienda se llama acometida o acometida eléctrica. ¿Cómo es recomendable recibir la acometida o el cable concéntrico que viene desde el poste abajo en la vivienda? ¿Cómo vamos a recibir el conductor concéntrico? Lo vamos a recibir a través de una estructura que se llama bastón. Está nuestra vivienda, nuestra red eléctrica en baja tensión y el bastón eléctrico. Ahí tenemos arriba el empalme y el cable que cruza la calle hasta nuestra casa. Veamos un detalle del bastón.
lo que ustedes ven ahí es un bastón eléctrico real. Si se dan cuenta, es un simple tubo, el que se ve ahí es de acero galvanizado. Está semicurvado en la punta y tiene una clase de gancho. Luego tenemos un tensor concéntrico. Ya vamos a saber para qué sirve ese tensor. Ahí tenemos una vista en detalle. Esa curva que está arriba se llama cabezal de servicio y tiene esa semicurva para que el agua no entre por ese orificio donde entra el conductor. Tenemos el tensor concéntrico, el anclaje fijo y el conductor concéntrico. El tensor concéntrico sirve para sujetar o anclar el conductor desde el empalme a la casa, a la vivienda, sin que éste se suelte ni haga presión sobre el conductor para que no se corte ni se quiebre, porque el cobre tiende a quebrarse si uno lo flexiona o lo presiona mecánicamente o lo pone en movimiento muy constante. ¿Cómo continuamos nuestra instalación eléctrica después de haber recibido el cable concéntrico abajo en el bastón? Otra vez, tenemos nuestro bastón y abajo tenemos recepcionado el conductor concéntrico. Conductor de fase, conductor de neutro. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, antes de continuar, veamos esta nota aclaratoria. El voltaje que necesita un consumo domiciliario es de 220 voltios. Televisores, computadoras, refrigeradores, lavadoras, jugueras, hervidor. Todos nuestros consumos en baja tensión funcionan con este nivel de voltaje o tensión eléctrica. Y es lo que estamos bajando con el cable concéntrico desde la red eléctrica pública o empalme eléctrico. Revisemos la vista en detalle de la caja del medidor. ¿La reconocen? Por lo general, esta caja empalme está afuera de la vivienda, en la parte frontal, de forma visible para la persona que va a tomar la lectura de la electricidad, del consumo eléctrico. Pero ¿qué es lo que tiene adentro esta caja? Esta caja adentro tiene un medidor de energía activa, es un reloj que está midiendo constantemente nuestro consumo y lo hace en la unidad de kilowatt hora. Y también tenemos un automático de protección o disyuntor magnetotérmico. Funciona bajo dos principios, el magnético y el térmico. El magnético sirve para los cortocircuitos y el térmico sirve para los sobreconsumos. Ya les voy a explicar de qué se trata. Por último dice de base americana y curva B. La base americana es la parte posterior del interruptor automático y es la forma en la cual se va a anclar a esta caja empalme. Y la curva B es la rapidez con la que va a actuar bajo una situación de sobrecarga o de cortocircuito. Existen diferentes tipos de curva en las protecciones eléctricas. En este caso la curva B es una curva rápida, porque tiene que operar rápidamente ante una situación de emergencia. Observemos en detalle el medidor. Si nosotros abrimos el medidor y sacamos todos los componentes que tiene, nos vamos a encontrar con el fondo de la caja. Si se dan cuenta, tiene 4 tornillos o 4 anclajes. ¿Qué es lo que va en esos 4 anclajes? Va una rejilla. Es como una parrilla chiquitita. ¿Y para qué sirve? Para soportar el medidor. Luego tenemos el anclaje americano, que es del que hablábamos para poder colocar el interruptor o el disyuntor magnetotérmico. Tenemos un tornillo de puesta a tierra de protección. Ahí tenemos nuestro medidor que va anclado a la rejilla. Y tenemos el automático o disyuntor magnetotérmico.
en su vista superior o desde arriba y una vista lateral. Luego, por último, cerramos la cajita con la tapa externa, que tiene una ventanilla con un vidrio. ¿Cómo conectamos el cable que viene desde la red al medidor de energía? Estamos hablando del conductor concéntrico que baja por el bastón. El bastón, abajo el conductor, la salida del conductor concéntrico, y el medidor con todos los elementos que habíamos visto antes. Lo que no habíamos visto es la caja o bornera de conexión que está ahí, que tiene 4 grupos de tornillos, 2 por cada grupo. Los primeros 2 corresponden a la línea y los siguientes corresponden a la carga. ¿Qué es línea? ¿Qué es carga? Línea, que viene desde la red pública, desde el poste hacia nuestra vivienda, desde el empalme eléctrico. ¿Y qué es carga? Que va hacia las cargas de la casa, hacia el tablero de distribución de alumbrado o TDA. Si se fijan bien, a la salida del bastón, donde está el conductor concéntrico, vamos a conectar primero el conductor de la fase, que viene desde el poste, desde el concéntrico. Por eso entre paréntesis le colocamos línea. Y el segundo conductor es el conductor de neutro, que también corresponde al grupo de línea. Y ya desde la calle no tenemos nada más que conectar. Ahora solamente nos queda la tarea de conectar los conductores que van hacia adentro de la casa. Tenemos el conductor de neutro, que corresponde al conductor de neutro de carga, y el conductor de fase. Pero el conductor de fase no sale directo hacia la casa, sino que tiene que pasar por el automático general, que es el que va a proteger todo el consumo de nuestra vivienda. Por último tenemos el conductor de la tierra de protección, que es un cable de color verde. Y ahí están los famosos 3 cables que nosotros conocemos: el cable verde, el cable rojo y el cable blanco. La fase, la tierra y el neutro. Y esos 3 conductores que van hacia adentro de la casa, saliendo desde el medidor, se llama alimentador. El alimentador tiene una función importantísima dentro de una instalación de consumo de baja tensión, de un consumo domiciliario. El alimentador tiene que soportar la carga eléctrica de toda la vivienda. Por ende tiene que ser un conductor que está calculado. Tenemos que hacer algunos cálculos y de acuerdo al tamaño de la instalación. Pero eso lo vamos a ver en otra clase. Continuamos. Si se dan cuenta, abajo tenemos el conductor de tierra y el conductor de neutro, el conductor de tierra de protección y el conductor blanco que está ahí, que es la tierra de servicio. Tenemos tierra de servicio y tierra de protección bajando desde el medidor hacia la tierra, donde va a ir anclado a través de una barra. Ahora lo vamos a ver en detalle. Tenemos el conductor de la tierra de servicio, que es un conductor de color blanco. Saliendo desde el tornillo de la caja del medidor tenemos la tierra de protección, que es un conductor de color verde. Ambos símbolos, tierra de servicio, tierra de protección. Ojo, nuestra norma eléctrica dice que la sección del conductor mínima para hacer estas 2 bajadas de tierra es de 4 milímetros cuadrados. Puede ser un poco más, pero nunca menos. Ahí está la barra de cobre. El conector de bronce. Y ahí tenemos una vista de una bajada de puesta a tierra real. Abajo se ven los 2 conductores, blanco y verde, anclados a la barra que está enterrada en el piso. Ahora nos vamos a enfocar en el alimentador. ¿Recuerdan qué era el alimentador? Nuestra norma eléctrica, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, define alimentador aquellos que van desde el equipo de medida o el medidor y el primer tablero de la instalación
o los controlados desde el tablero general y que alimentan tableros generales auxiliares o tableros de distribución, la tierra, la fase y el neutro. Ahí tenemos el equipo de medida y el tablero de distribución que está dentro de nuestra casa. Y los tres conductores que van desde el tablero de medida hasta el TDA se llaman alimentadores. Fase, color rojo; tierra, color verde; neutro, color blanco. Importante. ¿Qué otra cosa nos señala nuestra norma eléctrica respecto a los alimentadores? En el punto 7.1.1.2 de nuestra norma dice: la sección, ojo, la sección de los conductores es la cara frontal o la sección transversal que tiene el conductor, que nosotros tendemos a confundirlos con el grosor del cable, pero hablamos de la circunferencia frontal. La sección de los conductores de los alimentadores y subalimentadores será por lo menos la suficiente para servir las cargas determinadas de acuerdo al artículo 7.2 de nuestra norma. En todo caso, la sección mínima permisible será de 2.5 milímetros cuadrados. Esa es la sección mínima que debe tener un conductor de alimentador. El punto 7.1.1.3 de nuestra norma dice: la sección de los conductores de los alimentadores o subalimentadores será tal que la caída de tensión provocada por la corriente máxima que circula por ellos, determinada de acuerdo al punto 7.2.1.1, no exceda el 3% de la tensión nominal de la alimentación, siempre que la caída de tensión total en el punto más desfavorable de la instalación no exceda el 5% de dicha tensión. Pero me voy a enfocar en este valor que está acá, 3%. Es la condición crítica que tiene la caída de tensión en una instalación eléctrica. Si nosotros tenemos una instalación de 220 voltios, ¿cuánto será nuestra caída de tensión? El 3% de 220 voltios son 6.6 voltios. Esa es la caída de tensión que nosotros nos podemos permitir en una alimentación de 220 voltios. Si tuviéramos una alimentación trifásica de 380 voltios y le calculamos el 3%, tenemos 11.4 voltios. Entonces, 6.6 voltios de caída de tensión en 220 voltios y 11.4 voltios en una instalación trifásica de 380 voltios. Nos vamos a enfocar ahora en el tablero de distribución de alumbrado, TDA. Vamos a ver el fondo del tablero. Si ustedes abren la tapita del equipo que se ve ahí al lado, el fondo del tablero, que es un fondo blanco, todo es plástico. Sin embargo, existe un riel DIN, que es donde van a ir anclados todos los elementos que van dentro de este tablero de distribución. Tenemos una barra de tierra y una barra de neutro. Y todo lo demás que va dentro de este tablero es externo. Tenemos los disyuntores o automáticos y una protección diferencial. Lo que ustedes observan aquí es un tablero de distribución de alumbrado básico. Al menos un tablero de distribución de alumbrado básico debiera tener un automático para proteger un circuito de alumbrado, otro automático para proteger un circuito de enchufe, y nuestra norma dice que toda instalación que tenga un circuito de enchufe al menos debe tener una protección diferencial. Por ende tenemos los tres elementos básicos que nos servirían para aquello: automático de alumbrado o disyuntor de alumbrado. Tenemos el automático disyuntor de enchufe y su respectivo diferencial. ¿Cómo se conecta un TDA? Y ahora vamos a observar, y quiero que pongan mucha atención porque este dibujo es importante para poder entender cómo se conecta una instalación eléctrica domiciliaria básica.
tenemos nuestro medidor de energía, del cual vamos a obtener nuestra fase, nuestra tierra y nuestro neutro. Esos tres conductores, ¿cómo se llamaban? Alimentador. La sección mínima de cada uno de esos conductores es de 2.5 milímetros cuadrados según nuestra norma. Y ahora vamos a hacer ingreso al tablero de distribución de alumbrado con esos tres conductores. ¿Se acuerdan lo que teníamos? Una barrita de tierra, una barra de neutro, el riel DIN, la protección de alumbrado, a la cual vamos a llamar circuito 1, protección de enchufes, a la cual vamos a llamar circuito 2, ¿y qué nos estaría faltando para el circuito de enchufes según nuestra norma? Nuestra protección diferencial. Si se dan cuenta, tiene 4 tornillos, dice 1 y 2, que es por donde vamos a entrar y sacar la fase, y tenemos el neutro, entra y sale el neutro. Conectemos entonces. Vamos primero por el conductor de fase. El conductor de fase va a entrar al primer automático, que es la protección de alumbrado, pero vamos a hacer un pequeño puente entre la protección de alumbrado y la protección de enchufe. Ese puente que ustedes observan ahí en electricidad se conoce como aguas arriba. Vamos a hacer un puente aguas arriba de esa protección. Sin embargo, aguas abajo de la protección de enchufe, nos vamos a ir al punto número 1 del diferencial. Conectamos el conductor de tierra a nuestra barra de tierra y el neutro a nuestra barra de neutro. Si existe alguna duda en este punto de la instalación, sería recomendable que ustedes pudieran hacer sus preguntas. Vamos a dar un pequeño tiempo para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Continuamos. Desde la barra de neutro nos vamos a ir aguas arriba del protector diferencial. Desde el protección diferencial aguas abajo vamos a sacar el conductor de fase del circuito de enchufes, el conductor neutro del circuito de enchufes y la tierra del circuito de enchufes. Ya tenemos listo nuestro primer circuito, que es nuestro circuito de enchufe con su correspondiente tierra, fase y neutro. ¿Qué circuito nos está faltando? El circuito de alumbrado. Sacamos la fase del interruptor de alumbrado y nos faltaría solamente el neutro. Y tenemos fase y neutro para comenzar a fabricar nuestro circuito de alumbrado. ¿Por qué el circuito de alumbrado no posee una tierra de protección? El conductor de color verde. Eventualmente podría tenerla, pero no es necesario, puesto que por lo general los puntos de alumbrado solamente tienen fase y neutro. Pero si ustedes van a colocar circuitos de alumbrado que tengan equipos fluorescentes, que tienen carcasas metálicas, es necesario que ustedes puedan agregar un conductor de tierra de protección. Y eso lo podemos sacar igualmente desde la barrita de tierra que está dentro de nuestro TDA. Y quedaría igual que nuestro circuito de enchufes. ¿Qué hago con estos dos circuitos? Cuando llegamos a este punto de una instalación eléctrica domiciliaria básica, ya estamos en condiciones de repartir la energía por los diferentes lugares de una vivienda de acuerdo a nuestras necesidades. Y lo más importante, de acuerdo a nuestra normativa. Por eso es importante que ustedes lean constantemente nuestra normativa para que se vayan familiarizando con todos los artículos que existen dentro de ella. Recuerda que ahora contamos con dos circuitos para intervenir. Tenemos el circuito de alumbrado y el circuito de enchufes. Ahí tenemos nuestro circuito de alumbrado.
Está representado por un ducto que baja, salen dos conductores, uno blanco y uno rojo, que corresponde a la tierra y la fase, y todo está dentro de una caja de derivación. Y también tenemos un circuito de enchufes, fase, tierra y neutro. Recuerden que el circuito de alumbrado también puede llevar una tierra, pero va a depender del tipo de iluminación que ustedes vayan a colocar. Tenemos tablero de distribución de alumbrado, los dos ductos que bajan a las dos cajas de derivación y los conductores que salen desde cada uno de los circuitos. Así se ve realmente. Vamos a desarrollar un ejemplo para cada circuito. Comenzamos con el circuito de alumbrado. Bajamos por el ducto con el conductor de fase y neutro adentro de la caja de derivación. Vamos a colocar un interruptor y vamos a colocar una ampolleta en una base recta de losa. Yo quiero cerrar este circuito a través del circuito disponible de alumbrado que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conectar el conductor de neutro a uno de los extremos de la base de nuestra ampolleta y el conductor de fase lo vamos a ingresar a uno de los terminales del interruptor y el otro terminal al punto central de la base recta de losa. Tendríamos listo un circuito de iluminación simple o 912. Ahora vamos con un ejemplo para el circuito de enchufe. Este es mucho más sencillo. Tenemos tierra, fase y neutro. Circuito de enchufe, vamos a ver cómo es por atrás. Tenemos tres grupos de tornillos. Y tenemos la fase puenteada a los tres primeros, la tierra al centro y el neutro al otro extremo. El neutro y la fase pueden voltear su posición, puesto que la fase y el neutro no tienen polaridad. Muchas gracias a todos por su atención.